Gracias, señor presidente. Con mis saludos a los colegas y a la señora ministra. Una parte muy breve sobre el tema, ministra, del presupuesto, pues simplemente unirme a lo que aquí ha señalado la senadora Sandra y los demás senadores. Aquí hay un problema presupuestal muy grave, que no solo son escasos los recursos, sino que además la ejecución es malísima. Les recuerdo a los colegas que lo mismo nos pasa en agricultura, ¿no? Sí, cuando uno va y observa, entonces, se aprueba un presupuesto malo, recortado, y cuando uno va y se asoma a la ejecución, es una fracción apenas del presupuesto, o sea que es un cuentazo y no se resuelven los problemas. Me preocupa especialmente algo que se mencionó aquí, el tema de los subsidios, ¿no? que están vinculados a esta cartera. Pero bueno, no me voy a extender más en eso, sobre esto ya se ha hablado suficiente. Hoy es hacer un par de menciones más, señora ministra. Uno es respaldar lo que señala la senadora Nora García en lo que tiene que ver con la pequeña y mediana minería en condiciones de informalidad, que no son delincuentes, eso es mentira. O sea, convertir a cada minero informal en un criminal, etcétera, eso no corresponde con la realidad. Eso se han inventado una falsificación de la vida para poder no resolver el problema. Y claro, ahí seguramente hay delincuentes, como hay delincuentes en el sector financiero, hasta en los sitios más encopetados aparecen delincuentes, pero a nadie se le ocurriría meter a todos los banqueros a la cárcel, pues eso sería absurdo. Entonces, que no se les dé ese tratamiento a esos pequeños y medianos mineros. Insistir en que todos estos planes del gobierno nacional fracasaron, todos los que se han hecho en los últimos años. Porque mi idea es que, señora ministra, esto no se ha hecho con el rigor y la seriedad para que se haga. Son más como pretextos, como fórmulas de engaño a estos compatriotas para terminar favoreciendo a la gran minería, a las transnacionales. Aquí no se quiere entender que en esto de la informalidad minera hay un problema no de policía, sino un problema social, político. Yo miro, por ejemplo, en las orillas del río Cauca, en Caldas, y ¿quiénes son estos mineros informales? Un poco de campesinos, de pequeños propietarios, de indígenas, gente honrada, decente, trabajadora, que no tiene salida ante la crisis del agro y que terminan, digamos, en estas labores. Entonces, para hacer un llamado en este sentido. Y lo otro es esto, ministra, esto terminó saliendo bien mal, el tema del mercurio. Todos coincidimos en que el mercurio pues es un problema porque sus efectos nocivos para la salud son conocidos. El problema es cómo resolver algo así como una cultura del mercurio que lleva muchísimo tiempo funcionando. Aquí se aprobó una ley, yo dejé constancia, yo en contra de esa ley, porque esa ley era una ley de represión más que de cualquier otra cosa. Inclusive, para que le eche ojo, señora ministra, la ONU ha recomendado por las experiencias africanas tratar esto con unas retortas que valen muy poco y con educación, y eso podría resolver bastante más el punto. Pero ¿a qué es a lo que quiero ir? Primero, a que la norma ha fracasado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Sigue el mismo mercurio, pero con un factor nuevo de corrupción. Porque un kilo de mercurio que valía 200.000 pesos, hoy vale más de 1 millón de pesos. Entonces esto se llenó de contrabando de mercurio, distintas autoridades están en la corrupción de ese mercurio. Sí, esos mineros que siguen usando mercurio pues tienen todos los problemas de salud, pero además tienen el problema de la ilegalidad y del chantaje y de la extorsión. O sea, como suele suceder con la idea de que todo se resuelve reprimiendo. Esto es un tema para que se estudie, pero además hay un punto que tiene muy molestos a estos compatriotas. Es que hubo 5 años para adecuar también las cosas con esta ley. Aquí, cuando se votó la ley, se planteó que iba a haber una serie de medidas que prepararan al sector para esa nueva realidad. ¿Y qué sucedió? Que no se han cumplido. No se han cumplido las cosas planteadas. Entonces, por ejemplo, esa norma, la ley ordena que hay que disponer de los distintos instrumentos tecnológicos, etcétera, etcétera, y eso nunca se cumplió. Ese era el artículo 3. El artículo 7 hablaba de formalización, de formación, de capacitación, de fortalecimiento empresarial, sí, de inserción de tecnologías limpias. Tampoco se cumplió eso por ninguna parte. Se hablaba también de un censo mínimo de plantas de beneficio para saber, bueno, qué era lo que estaba pasando. Nada es la información que me llega de las zonas mineras. El artículo 10 hablaba de créditos blandos para plantas de beneficio y modernizar entonces los procesos que son pues ancestrales y muy llenos de limitaciones. Tampoco se resuelve eso. Se habló de que el 30% de los fondos de fomento al carbón y a los metales preciosos iban a ir a atender esta realidad, y tampoco se cumplió. Pues entonces estamos en el peor de los mundos, y hay una especie de afán del gobierno
por cumplir el convenio de Minamata que tiene que ver con estas cosas, pero resulta que los plazos tampoco se han cumplido. Entonces, le digo, señora ministra, hay un gran descontento en las zonas de pequeña y mediana minería, que repito, esa es gente honrada, esa es gente decente, esa es gente trabajadora, de que lleva ellos a mineros, abuelos mineros, bisabuelos mineros, etcétera. Esto cualquiera que vaya a Remedios, a Segovia, a Caucasia, que vaya a Marmato, que a cualquier sitio donde uno vaya, donde hay minería, de este tipo de minería, sabemos que esto es un problema más social y político, y finalmente, y económico que otra cosa. Entonces, pues para dejarle esas inquietudes, repito, el gobierno anterior no resolvió absolutamente nada de esto, y todavía nadie ve que este gobierno sí se esté moviendo correctamente en la dirección, porque lo que sigue es la idea de la represión, la policía, el ejército, las extorsiones, todas las cosas que se derivan de estos procesos mal atendidos. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a advertir que no voy a poder quedarme todo el tiempo, señora ministra, tengo alguna cosa que atender, pero bueno, no quería irme sin dejarle planteado esto. Muchas gracias.